Bienvenidos nuevamente, cuarto medio B y C, a esta clase de ácido-base preparatoria para la prueba de mañana, ¿ya? Recuerden que mañana tenemos nuestra prueba de química, viernes 14 de mayo. Por supuesto, decir que es importante trabajar bajo las normas de respeto dentro de esta sala virtual, tener cuidado con nuestros micrófonos, respetar las opiniones de nuestros compañeros, intentar ser lo más participativo posibles, ¿ya? Porque obviamente eso enriquece nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo soy capaz de manifestar cuáles son mis dudas, también puedo estar aclarando las dudas de un compañero que tal vez es más tímido, o de una compañera que no sé, tiene mal el micrófono, o sencillamente le da vergüenza preguntar, ¿ya? Así que piensen que siempre, como les digo, es un trabajo en equipo. El aprender también es un trabajo en equipo. Así que siempre estoy dispuesta a responder cada una de sus inquietudes, y en esta clase del día de hoy, chiquillos, nos preparamos y decimos vamos a hacer una maratón de ácido base. Por lo tanto, en esta maratón de ácido base, tenemos que fijarnos un objetivo. Y el objetivo de esta clase es tan sencillo como repasar los contenidos para la prueba de unidad de ácido base. En esta prueba de unidad vamos a hablar de teoría, ¿ya? ¿A qué me refiero con la teoría? Tenemos que tener claro qué es un ácido, qué es una base, cuáles son las teorías que explican el comportamiento de estos ácidos y de estas bases. Si ustedes se acuerdan, en las clases anteriores estuvimos hablando de cuáles eran los científicos que habían contribuido ya a poder identificar las especies que en una reacción química se comportaban como ácido y como base. Entonces, en esta evaluación, lo que yo quiero lograr es que ustedes distingan esas tres teorías. ¿Cuáles eran esas teorías, chiquillos? ¿Cuáles eran las teorías que nos intentaban explicar el comportamiento de una sustancia ácida y una sustancia básica? Arrhenius, Bronsted y Lowry. Lewis. Excelente, chiquillas, muy bien. Giselle, veo su mano levantada hace un rato, no le había dicho nada. ¿Quiere contarnos algo o se quedó solamente activada de delante? No se queda activado en delante. Yo le bajo la manito entonces. Gracias, Giselle. Entonces, chiquillos, así como respondieron muy bien Sofi y Alanis, ¿ya? Las teorías explicativas de este comportamiento ácido-base fueron evolucionando. Yo les fui contando que no es que una teoría quede obsoleta por la otra, sino que siempre son procesos de mejora con el fin de comprender con más características, ¿ya? Cómo nosotros determinábamos en una reacción cuál era una sustancia ácida y una sustancia básica. Pero para eso entonces, para ir refrescando los contenidos, les refresco un poquito qué es lo que voy a evaluar en la prueba de mañana. ¿Ya? Ustedes ya tenían este temario, pero nunca está de más recordar, ya que lo que se va a evaluar son las características de los ácidos y las bases, las teorías que ustedes ya me nombraron, como Arrhenius, Bronsted y Lowry, y Lewis o Lewis, ¿ya? Aplicación, saber cuándo se disocian. Recordemos que la disociación es este proceso cuando se corta o se rompe este enlace, mejor dicho, y se separan las especies y se forman estos amigos que yo les enseñaba y les recordaba más que todo, que eran estas especies iónicas, ¿ya? Dentro de los iones nosotros vamos a tener aniones y cationes, ¿ya? Entonces vamos a recordar que los aniones son aquellas especies o átomos que tienen carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque recibieron algo, quedaron negativos cargados. Mientras que las especies positivas son estos cationes que perdieron algo, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a simbolizar estos elementos o estos compuestos que participan en la reacción con unos símbolos. Y esos símbolos son el signo más y el signo menos para los cationes y aniones respectivamente. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas respecto al temario que se expone para la prueba de mañana, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Todo está ok? Voy entonces a activar mi lápiz porque ahora comenzamos con décimas por la participación, entonces yo voy a tener la lista al ladito y los voy anotando para que se ganen porotitos para mañana, ¿ya? Vamos entonces.
Primero que todo, vamos a recordar un poquito acerca de las características que tenían estas sustancias. Yo tengo que determinar y tengo que ser consciente, ¿ya?, de que cuando hablamos de ácidos y bases pueden tener características en común. Estas sustancias pueden tener un punto donde digamos, ah, mira, tienen la misma característica, comparten esa naturaleza. Pero hay otras características que son totalmente opuestas. Por ejemplo, si hablamos de sabores, ellos no se parecen en los sabores. Si ustedes se acuerdan las primeras clases que vimos de ácido y base, yo les puse unas imágenes. Y en las imágenes nosotros intentábamos identificar, sin saber todavía este concepto ni ninguna de las teorías, cuál era una sustancia ácida y una sustancia básica. Entonces, yo quiero que me digan ejemplos de ácidos y bases. Me conformo con unos 2 de cada uno. Pueden obviamente ir compartiéndose las respuestas. El ácido, el limón y la naranja, y base, el detergente y la Coca-Cola. Ah, muy bien, Melanie. Nos fuimos entonces aquí a la carpetita. Voy a anotarlos al tiro en la lista, entonces. Así después ya no se me pierde nadie. Ahí ingresó nuevamente Valentina. Melanie es del cuarto B. No, profe, cuarto C. Cuarto C, imagínense, ¿ves? Sí. Ya me confundo. Ah, no, aquí estaba, ¿ves? Estaba mirando la lista del cuarto C. Lo siento. Lobos, Melanie, entonces, ahí ya está, anotada. Ya, ¿quién más quiere participar en esta clase? ¿Quién me puede decir otro ejemplo de ácido y base? Puede ser uno, si es que no saben dos o no se acuerdan de los dos. ¿Quién más? A ver. No hay más. Mientras tanto, entonces vamos a activar más conocimientos mientras hacemos otras preguntas. Chiquillos, cuando nosotros hablemos de una sustancia ácida y una sustancia base, hay una característica muy importante que comparten, ¿ya? Y es que ellos son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque cuando están en estado acuoso se disocian y aparecen estas sustancias que se llaman electrolitos. Los electrolitos, y aquí tomen todos sus apuntes, ya, para que puedan... Al tiro comparto su ejemplo, Giselle, ¿ya? Entonces recordemos que cuando yo hablo de una solución que está en estado acuoso, significa que está disuelto en agua, ¿ya? Y es cuando nosotros vemos esto. Vamos a cambiar aquí el color. Cuando nosotros trabajamos en una ecuación química y vemos este término, el AC. ¿Han visto alguna vez una reacción química con un paréntesis que diga AC? ¿Se han fijado o nunca han reparado en eso? Sí, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando aparece ese entre paréntesis que dice AC, significa que esa solución que yo estoy representando en esta ecuación química, ya tiene un solvente que en este caso es el agua. Por eso nosotros especificamos que las soluciones que están en estado acuoso son capaces de disociarse. Y cuando esta especie se disocia completamente, es decir, se separa, es capaz de romper sus enlaces, ¿ya? Se forman estas sustancias que conducen la electricidad a través de sus cargas eléctricas. Por eso los electrolitos siempre van a tener una carga positiva y una carga negativa. ¿Cómo se distribuye o más que distribuirse, sino que cómo se va conduciendo esta electricidad es a través de estas cargas eléctricas que forman puentes de corriente y permiten que estas sustancias, tanto los ácidos como las bases, al ser disociadas completamente, ojo con esa palabra, porque después en las próximas clases vamos a ver que hay reacciones químicas donde no existe disociación completa y existe disociación parcial. Y ahí empiezan a aparecer unas constantes que nosotros vamos a ir estudiando y aprendiendo. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de reacciones que se llevan a cabo bajo una disociación total. Y eso quiere decir que son electrolitos fuertes, porque ellos son capaces de separarse completamente y conducir esta corriente eléctrica para provocar la electricidad. Ojo con eso, ¿ya? Ahí ya les di un tips absolutamente importante para poder aplicarlo en la prueba. Respecto a los ejemplos que había pedido anteriormente, Giselle nos dice la soda cáustica.
¿Quién sabe un poquito de la soda cáustica? ¿Cuál será ese producto, perdón? ¿Cuál será ese producto? La soda cáustica, chiquillos, es conocida como es conocida como soda cáustica o sosa cáustica en algunos ferreterías, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con materiales, ¿ya? Que se conoce en la química como el hidróxido de sodio. El NaOH, ¿ya? Lo voy a anotar por aquí. Comercialmente se le conoce como soda cáustica y químicamente nosotros lo llamamos hidróxido de sodio. Por lo tanto, es una base muy importante que se disocia completamente. ¿Por qué yo digo se disocia completamente? Porque podemos obtener un ion, catión, que es este Na+, y obviamente en solución tengo un ion hidroxilo, y ahí le vamos a poner un estado acuoso para simbolizar que se disocia completamente. Muy buen ejemplo, Giselle. Muy, muy buen ejemplo. ¿Qué más compartieron por aquí? Tía, muy bien. Bebidas con gas. Todos los refrescos son sustancias ácidas. Recuerden, todos los refrescos son sustancias ácidas por los componentes que ellos tienen. Ácido fosfórico, mucho bicarbonato, ya, etcétera, que son los que producen este gas. Muy bien, Pía. La Pía es de la profe Luisa, entonces del cuarto B. ¿Ve? Ya los identifico. Sofi, ácido sulfúrico, muy buen ejemplo. El ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Y las bases jabón, excelente. Ahí Dayana nos había dicho hidróxido de sodio. Muy bien, chiquillas. Y la Javi, el ácido nítrico, muy bien. Así es. Y se ocupa mucho esa soda cáustica para destapar las cañerías. ¿Se acuerdan que yo les contaba que era corrosivo? Entonces arrastra. Ese poder que tienen las bases, chiquillos, es que como son cápsulas, ¿ya? Cuando nosotros las activamos, que es como despertarlas, porque para que ustedes entiendan, la reacción que ocurre genera calor, ¿ya? Entonces esa generación de calor produce una reacción que es muy exotérmica, o sea, estoy liberando mucha cantidad de energía. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a destapar algo en sus casas, tienen que tener muchísimo cuidado, porque ese vapor que se genera causa quemaduras absolutamente graves y dañinas, ¿ya? Excelente, el ácido bórico también. Ahí nosotros vamos a ir aprendiendo, chiquillos, con diferentes tipos de ácidos, cómo nosotros vamos a ser capaces de identificar cuándo son ácidos fuertes o cuándo son ácidos débiles. Y eso tiene que ver con la cantidad de protones que puede ceder al medio. Recordemos ahí un poquito a Arrhenius y a Bronsted-Lowry que hablaban acerca de la cantidad de liberación de hidrógenos o de iones hidronio, ¿ya? Voy a anotar aquí entonces, me falta la Sofi, Dayana Durán, Flores es de aquí. Flores. Durán. Flores Durán. La Javi y Carla Vergara. Y la Javi. Muy bien, muy bien. ¿Quién más me habló por aquí? Las pastillas efervescentes también. Esa sal disfruta. Muy, muy bien. Bases para calmar la acidez, lo que nosotros hacemos cuando comemos algo que nos hace mal, ¿ya? Entonces nosotros, ya no sé, para el 18 de septiembre, vamos y nos comemos una empanadita, pero esa empanadita de repente no está preparada con la cebolla tan bien cocida. Entonces nos viene acidez. Y nosotros decimos, ay, que me siento mal y es 18 de septiembre, ¿cómo no vamos a celebrar estas fiestas patrias? Entonces vamos y tenemos ahí un sal efervescente. Y esa sal efervescente lo que hace es que nosotros abrimos el sobrecito, ¡tum!, lo ponemos en un vasito, le echamos agüita y preparamos así como un poquito, con un poquito de agua disolvemos ahí nuestra sal y nos tomamos ese líquido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo estoy haciendo es una reacción de neutralización, porque el ácido que yo estoy generando a través de los jugos gástricos se tiene que neutralizar, es decir, se tiene que equilibrar con lo opuesto al ácido. Y lo opuesto al ácido es
una base. Entonces la sal efervescente lo que hace es lo mismo que hace la soda cáustica con la cañería, nos limpia y neutraliza. ¿Ya? Excelente ejemplo el que me acaban de dar. Muy bien, Sofía Flores, felicitaciones para usted. Ya, chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas respecto a esta primera etapa? ¿Todo claro? ¿Algo más que aportar o decir? Tírenme un pulgar hacia arriba si están ok para poder seguir. Excelente. Sabka, bienvenida. Muy bien los pulgares. Vamos entonces a dar paso a la siguiente diapo. Si ustedes se acuerdan, este monito o este esquema ya lo vimos en la clase anterior también. Voy a borrar estos dibujos de ahí abajo para que no los distraigan. Entonces aquí están las tres teorías que intentan explicar cómo nosotros podemos identificar estas especies que son sustancias ácidas y sustancias básicas. La primera fue propuesta, por supuesto, por Arrhenius, el cual especificaba que habían sustancias que liberaban ciertos iones. Entonces, en este caso, la liberación de iones de hidrógeno, es decir, estos protones H+, identificaba inmediatamente que estábamos hablando de una sustancia ácida. Mientras que si la disociación de esta ecuación química que nosotros representábamos, ¿ya? Liberaba iones hidroxilo, estábamos en presencia de una sustancia que era básica. Entonces resultó que a medida que pasaban estos estudios, se dieron cuenta de que Arrhenius ya no explicaba algunos comportamientos o algunas especificaciones, particularidades que ocurrían. Entonces dijeron, esta teoría sí es aplicable, pero como tiene limitaciones tenemos que hacerle una mejora. ¿Cuáles eran esas limitaciones? Había muchas excepciones de elementos. Uno de los elementos más importantes, que no recuerdo si se los dije o no, pero en este caso se los reitero, ¿ya? Es que Arrhenius decía que el NH3, que es el amoníaco, era una excepción. Se comportaba como una excepción a esta regla. Entonces, ahí Bronsted y Lowry empezó a tomar mayor protagonismo y empezó a decir, pero si tiene excepciones es porque tal vez nosotros podíamos modificar este concepto de ácido y base. Entonces, en Arrhenius vamos a escribir, vamos a aparecer aquí, que el ácido estaba relacionada con la liberación de iones hidrógeno o de estos protones o H+, y que la base estaba relacionada ¿con qué liberación? ¿De qué sustancia? ¿Qué liberaba la base? Hidróxilo. Hidróxilo, ¿cierto? Iones hidroxilo. OH-. Muy bien. Excelente. Entonces, para poder explicar estas limitaciones y estas particularidades o excepciones que hacía Arrhenius, ya llegó Bronsted y Lowry y estos dos científicos dijeron, a ver, si nosotros estamos hablando de que el ácido y base tiene que ver con una liberación de algo, nosotros también tenemos que respetar nuestros principios químicos y decir, si está ocurriendo una reacción donde va a haber una especie ácida y donde va a haber una especie básica, porque recuerden que trabajan en conjunto como en las reacciones redox, siempre que hay una oxidación, hay una reducción. Aquí es lo mismo. Si vamos a tener un ácido, vamos a tener que tener una base. Por lo tanto, lo que ellos manifiestan y expresan y exponen en esta teoría es que siempre hay una especie que dona y hay otra que recibe. Y ellos hablaban de esta donación de protones o de iones hidróneo. Entonces aquí decía, ok, si hay uno que libera, eso que se libera al medio tiene que ser captado por otra sustancia. No puede quedar así por la vida y decir, ya, yo libero H+, yo libero H-. No, al contrario, siempre en la química recuerden que como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, tiene que haber una explicación de dónde van a parar estas sustancias que se liberan. Y eso es lo que hacía Bronsted y Lowry. Decía, ok, si el ácido es el que libera H+ o H3 o más, que es el ion hidróneo, la base va a ser quien capta esos iones que se liberan al medio. ¿Por qué?
Porque siempre tenemos que tener en claro que las reacciones de ácido y base van a ocurrir de manera simultánea. Así como va a haber una especie ácida, también va a existir una especie básica que sea capaz de captar lo que ese ácido está liberando, ¿ya? Y para hacer aún más completo esta teoría, llegó el tercer, el más seco de todos, el que nos enseñó geometría molecular y el comportamiento de los enlaces, el señor Lewis. ¿Quién manifestó? Él dijo, ok, yo estoy tan relacionado con mis electrones, mis teorías siempre se van a basar en que nosotros queremos ser un gas noble, que es lo más top de top de top. Entonces, ¿qué es lo que propone? Dice, el ácido es quien es capaz de aceptar un par de electrones para formar un enlace covalente dativo. Recuerden eso. Enlaces covalentes dativos son aquellos enlaces donde se une un elemento con otro para formar un compuesto, pero uno de los dos elementos entrega su par de electrones y le dice, ok, tú no tienes nada, pero yo soy bueno y compartimos este enlace. Entonces, él dice que el ácido y la base se complementan con el fin de llegar al octeto. Y el octeto es tener 8 electrones de valencia en la última capa. ¿Ya? Ahí vamos haciendo un repaso de qué es lo que pasaba con estructura de Lewis y enlace químico. ¿Ya, chiquillos? Entonces, siempre tenemos que tener en claro que hay cosas características. Lo repito, Arrhenius solo hablaba de liberación, de H+ y de OH-. Bronsted y Lowry ya hablaba del concepto de que, claro, hay liberación, pero también capta. Lo que libero, otra sustancia lo tiene que captar. Y ya Lewis dice, sí, ok, estoy de acuerdo en que alguien libera y alguien capta, pero más que todo, él quiere especificar que la necesidad que tiene este ácido y esta base es llegar a su estabilidad, y la estabilidad se logra cumpliendo el octeto, a excepción del helio, que sabemos que solamente cumple el dueto junto al hidrógeno. ¿Ya? Hasta ahí, preguntas para que comencemos con la tanda de ejercicios que traigo para ustedes. Cuéntenme. ¿Todo ok o alguien tiene alguna pregunta? Quedaron pero ensimismados con esta explicación, parece, porque no me dicen nada. Ya. Asumo entonces que no hay preguntas. Voy a la siguiente diapositiva. Espérenme un poquito, voy a activar el ratón. Ahí sí. Ya, chiquillos. Cada una de estas preguntas se tiene que contestar de manera ordenada, por supuesto, y también hay décimas dentro de la clase. Una décima por pregunta para quien la responda. Obviamente, si alguien respondió una, podemos dar el pase para que respondan nuestros compañeros. La pregunta dice así. Uy, ya me llegaron respuestas. Chuta, ya. Dice, ¿cuál sería la base conjugada del HCl? Ya, Melanie, Giselle, Dani. Base conjugada, Dani. Ojo con eso, cuando hablemos de base conjugada, recuerden que viene del ácido. El ácido tiene su par con la base conjugada, que es lo que está después de la reacción química. ¿Ya? Vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a hacerlo. Todas las chiquillas me respondieron súper bien. Sayen creo que, sí, Sayen no la había notado y Sofía Villaseca tampoco. Sayen Correa. Y la Sofía es de acá. Ya. Vamos entonces, ¿alguien se anima a explicar por micrófono? Ya, la explicación que nos da Melanie dice, porque el ácido, que es el ácido clorhídrico, HCl, al liberar protones H+, quedaría como Cl-, que se llama base conjugada. Excelente explicación. De manera que nosotros lo podríamos representar así, fíjense. Tenemos este HCl, ¿cierto? Que se va a mezclar con agua para disociarse. Entonces, ¿qué va a pasar? De aquí va a emigrar un protón, que es el protón que tiene este ácido clorhídrico. Y ese protón se va a ir a juntar
con esta agüita. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Fíjense, se va a formar el ion hidronio, que es el H3O+, más un Cl-. Entonces vamos a decir, pero profe, ¿cómo usted va a saber al tiro que el Cl- es la base conjugada? Porque recuerden que el concepto que nosotros teníamos de ácido es aquella sustancia que libera un H+. ¿Quién lo está liberando? El HCl. Por lo tanto, esta sustancia es el ácido y el agüita actúa como base. Pero resulta que el cambio, la transformación que sufre el ácido es de un ácido clorhídrico a un Cl-. Por lo tanto, cada ácido va con su base conjugada. Por lo tanto, alternativa correcta, Cl-. Y chiquillos, si el agua es la base, ¿qué par forma con el H3O más? ¿Cómo se llamará ese H3O más? Se llama ion hidronio, pero ya Ácido el ion conjugado. ácido conjugado, muy bien. Ahí sí. Ácido conjugado. Perdón la letra, chiquillo, hoy día ando con el pulso más o menos, ¿ya? Ácido conjugado, muy bien. Recuerden que siempre van a haber pares. Tienen que un ácido tener su base conjugada y su base tener un ácido conjugado. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Borrar todos los dibujos y pasamos al siguiente. Déjenme activar el ratón. Pregunta número 2. Según Bronsted y Lowry, una base es una sustancia capaz de ceder iones hidróxido a otra, una sustancia capaz de ceder protones a otra o una sustancia capaz de captar protones de otra. Ya, activen sus micrófonos, los quiero escuchar. La C. La letra C. A ver, ¿y los chiquillos? Están aquí, está aquí el Moisés, Nico, el Vicente. ¿Está por aquí el Vicente o no? Parece que no anda nadie por aquí de los chiquillos. Letra C, excelente. ¿Por qué? Porque recordemos que los ácidos, según Bronsted y Lowry, son aquellos que liberan H+ o H3O+, y quienes lo captan son las bases. Excelente. Muy bien. Entonces, letra C. Vamos a marcarla aquí. Letra C. Y ahora la tengo que borrar porque como estoy compartiendo pantalla, no me queda en la lámina. Ya, chiquillos. Vamos a la pregunta número 3. Según la teoría de Bronsted y Lowry, ¿cuál de estas sustancias puede actuar como ácido y como base? Cuando eso ocurre, cuando nosotros tenemos una sustancia que tiene un doble comportamiento, se llaman anfóteros. Y por eso puse esta pregunta, ¿ya? Para que ustedes, si en algún momento revisando bibliografía o estudiando de manera autónoma, se dan cuenta de que existe una sustancia que puede ser ácido o que puede ser base, se llaman anfóteros. Tienen una doble característica. Yo puedo donar, pero también puedo captar. ¿Quién cree ustedes que tendría esa facultad? ¿Quién tendrá esa característica de poder donar un protón, pero también poder captar un protón? ¿Qué creen ustedes? B. ¿B? A ver, ¿quién podría captar ahí? Si está con carga positiva, ¿podría captar otro más? A ver, ¿quién será? Yo digo que sé, pero no estoy segura. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hablemos de una sustancia anfótera, chiquillos, y no se asusten por la palabra, solamente existen en la naturaleza química, ¿ya? Elementos que sí que tienen la capacidad de poder captar un ion hidrógeno y también ceder un ion hidrógeno. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros estamos en presencia de un compuesto que tenga una carga eléctrica negativa. ¿Por qué?
Porque cuando tienen cargas eléctricas negativas, pueden aceptar una carga positiva, tienen ganas para estabilizarse. Independiente de que estemos hablando de Bronsted y Lowry, ya, esa carga se va a estabilizar cuando yo le entregue una carga negativa. Entonces, ya, de momento eliminamos al tiro la letra B porque la letra B dice que es el ion hidronio y el ion hidronio ya no aguanta otro hidrógeno más. Recuerden que el ion hidronio, perdón, viene de la mezcla de un protón más una molécula de agua. Y el oxígeno no puede tener más enlaces porque ya tiene un par de electrones no enlazantes. Entonces ya no acepta nada más. Lo único que acepta es, el agüita dice ya, ok, con mucho esfuerzo capta un protón, pero no se va a comportar como una sustancia ya básica ni como una sustancia ácida por este tema de que ya tiene una carga positiva. Entonces vamos a mirar la C y vamos a mirar la A. Y yo voy a decir, chiquillos, la letra C puede ser capaz de donar un protón. ¿Tiene protones para donar? Porque aquí me están hablando de la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Tiene protones para donar? No tiene, ¿cierto? Entonces, como no tiene, ya no puede comportarse como una sustancia ácida para Bronsted y Lowry. Por lo tanto, la letra A es la correcta. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo este HCO3-. Él puede liberar SH+, pero también podría llegar a él un H+ y convertirse en H2CO3, que es el bicarbonato. ¿Ya? No, el H2 es CO3, nada que ver. Es el ácido carbónico, ¿ya? Entonces tienen que tener en claro que cuando una sustancia tiene una carga negativa, es capaz de captar un protón y si tiene presentes iones hidrógenos, también es capaz de liberarlos según Bronsted y Lowry. Por lo tanto, el compuesto que se comporta como una sustancia anfótera es el HCO3-. ¿Ya? Alternativa A. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí me voy a acelerar un poquito para que alcancemos a ver todas las preguntas. ¿Ya, chiquillos? Pregunta número 4. Inmediatamente, según Arrhenius, ¿una sustancia es una base sí? Pía, lo siento, voy a subir la clase lo antes posible para que puedan repasar, ¿ya? Para todos los que han tenido problemas de internet, chiquillos. ¿Ya? Así que no se preocupen. Según Arrhenius, entonces, una sustancia es una base sí. Letra A, produce iones hidronio en el agua. Letra B, libera protones en el agua. Letra C, produce iones hidróxido en agua. Estamos hablando de base. Alternativa, entonces. Alternativa B, ¿cierto? Que es, no, pues alternativa C. ¿Quién libera, o sea, quién produce iones hidróxidos en agua, ¿cierto? Los iones hidróxidos serían estos OH- que están relacionados con la base, ¿ya? El producir significa que los está liberando. Ahí sí. Sí, yo también me confundí con la alternativa. Me pasó lo mismo a la Sofi conmigo. Yo también dije la alternativa B, pero obviamente era la C. Ya, chiquillos, muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Déjenme ver si puedo activar aquí abajo. Ahí está. Pregunta número 5. ¿Cuál es la definición de ácido propuesta por Arrhenius? Son donadores de hidroxilos, son aquellos que en disolución liberan iones hidronio, son receptores de un par de electrones o son aceptores de hidrógeno. ¿Cuál eliminamos? Eliminamos inmediatamente lo de un par de electrones, porque Arrhenius jamás ha hablado de los electrones. Entonces nosotros vamos y eliminamos aquí, decimos ya, esta no va, ¿cierto? A ver, letra B. Son aquellos que en solución liberan iones hidronio. Muy bien. Esta pregunta puede ser un poquito capciosa porque Arrhenius siempre se limitaba a hablar de los H+, ¿ya?
Sin embargo, ustedes tienen que ver como sinónimos el H+ y el ion hidronio. Siempre ellos dos están relacionados cuando hablemos de ácidos, ¿ya? Así que respuesta correcta, nosotros le ponemos ahí letra B. Excelente. Muy bien. Continuamos. Pregunta 6. La definición de ácido propuesta por Lewis o Lewis, ¿qué dice? Son aquellos que liberan iones hidronio, son receptores de un par de electrones, son donadores de iones hidrógeno o son aquellos que contienen iones hidroxilo. ¿Qué decía Lewis? A ver, ¿qué decía Lewis? Lewis hablaba, muy bien, Lewis hablaba acerca de los pares de electrones para poder llegar a la estabilidad del octeto. Por lo tanto, también corresponde a la letra B. Son aquellos que son receptores de un par de electrones. Muy bien. El ácido es el que acepta, ¿cierto? Este par de electrones. Muy bien. Ya, chiquillos, vamos. Pregunta número 7. Aquí ese es un verdadero o falso rotundo. Una base conjugada es un ácido que recibe un ion hidronio. Nos vamos al... no tengo borrado el primer ejemplo. Pero recordemos qué pasaba con el HCl. El ácido, ¿en qué se convertía? En una base conjugada. ¿Y qué le pasaba? Perdía el protón. Entonces, ¿una base conjugada es quien recibe el ion hidronio? Falso, falso, falso. Muy bien. Falso. Excelente. Vamos aquí. Pregunta número 8. Un ácido conjugado es una base que recibe un ion hidronio de un ácido. ¿Verdadero o falso? Ahora estamos preguntando el ácido conjugado. ¿Qué es lo que le pasa al ácido conjugado? Viene de una base y la base es quien capta. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente, muy bien. ¿Le quedó claro, Melanie? ¿Sí? Ya. Bien. Ay, ¿qué hice? No, no puede ser. Uy, eso es como un spam. Ahí para que no las vean todas. Ya, ahí sí. Una definición de ácido es que es una sustancia que tiene un sabor amargo y que al palparlo deja una sensación jabonosa en los dedos. ¿Eso será verdadero o falso? Falso, falso, porque ¿a quién corresponden esas características? A un ácido. A un ácido, o sea, a una base. A una O sea, base. sí. O sea, sí. Muy bien. Pregunta número 10. Y estamos en la hora, así que vamos a alcanzar súper. Pregunta número 10. Una de las excepciones a la definición del ácido propuesta por Arrhenius es el NH3. Lo dije al principio de la clase. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero, Sofi. Excelente. A ver si el chat opinaba lo mismo. Muy bien, chiquillas. Siempre tan participativas. Maravillosas. Pregunta número 11. El ácido conjugado de la siguiente sustancia HSO4- es, vamos a escribir aquí, HSO4-. El ácido conjugado, ¿qué quiere decir? Que obviamente se va a mezclar con agüita. Siempre la agüita nos ayuda a poder disociar y a poder darnos cuenta de qué está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si me están preguntando por el ácido conjugado, primero tengo que saber qué va a pasar aquí, ¿cierto? Y si es un ácido conjugado, viene de una base. ¿Y la base quién es? ¿Quién capta o quién dona? ¿Quién capta, quién dona? ¿Quién capta? ¿Y qué capta? H. Ya, entonces si este capta, porque nosotros queremos que actúe como base, ¿cuál será su ácido conjugado si yo estoy captando un H+?
Y ya tengo un H. H2. H2, SO4, muy bien. Para todos quienes no nos visualicen, como tengo una carga negativa, soy capaz de captar todavía un protón. Es lo que ocurría básicamente con la sustancia anfótera. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, quien tiene algo para dar y algo para recibir se puede comportar como ácido y como base, que es un anfótero. Chiquillos y chiquillas, es importante que ustedes reconozcan que van a haber sustancias que tienen para liberar un H+ y para recibir también. Y eso, que se llama anfótero, nos va a permitir a nosotros reconocer que estos ácidos no son ácidos fuertes, ni tampoco bases fuertes, sino ya que son débiles. Y ahí aparecen unas constantes que nosotros vamos a seguir estudiando en las próximas clases, cuando ya nos pongamos más matemáticos y empecemos a calcular pHs, a saber concentraciones, etcétera, etcétera. Muy bien, Esperanza Alarcón, excelente, letra A. ¿Queda claro el por qué es el ácido conjugado? Tírenme un dedito. O escríbame, muy bien. Ya, genial. Ya, chiquillos, llegamos a la última pregunta. Un ejemplo de bases es un refresco. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijimos acerca de los refrescos de las bebidas gaseosas? Falso. Es un Falso, ácido. falso, porque son ácidos que tomamos cuando tomamos Coca-Cola, puro ácido fosfórico y esa fórmula mágica. Excelente, falso. Y con esto terminamos, chiquillos, la clase. Espero que haya sido de mucho, mucho aprendizaje para ustedes, que los haya despertado ahí a las 9 de la mañana con hartas ganas para vivir este día jueves, ¿ya? Que aprovechen de hacer todas las cosas que tienen pendientes y obviamente todo el éxito de ustedes para la prueba de mañana. Es una prueba con preguntas muy similares a lo que acabamos de realizar, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, las clases para poder repasar están publicadas en el canal de YouTube, que el link está ahí. Ustedes hacen clic y vamos inmediatamente al canal. El libro de química también está en ese link, que con ese libro vamos a trabajar, ¿ya? Así que es bueno que lo tengan guardado en su computadora, en su celular, en el dispositivo que estén tomando sus clases. Recordar que la prueba va a estar en webclass desde mañana, 14 de mayo, desde las 2 de la tarde hasta las 23:59. Y obviamente ante cualquier duda, consulta, problema, urgencia, situación que me quieran informar, recuerden escribir a mi correo electrónico. Yo mañana voy a estar absolutamente atenta ante cualquier dificultad que tengan ustedes. tareasquímicas6slg@gmail.com. ¿Alguien quiere decir algo? Faltó la foto de Chayanne. Ya, para la próxima clase pongo otra foto de Chayanne como la clase pasada. ¿Ya? ¿Alguien quiere opinar algo, chiquillos? Cuéntenme, ¿les gustó la clase? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, excelente. Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a detener la grabación.